cristianos en general, como cristianos en específico, cada uno de ustedes. Hemos visto también lo que Dios quiere para nuestra vocación, nuestro trabajo, y vamos a ver ahora la voluntad de Dios para el matrimonio. Y es importante que todos lo sepamos, independientemente de la situación que nos encontremos. Es importante que nosotros lo sepamos, porque este es uno de los temas más críticos de hoy en día. Y ahora lo vamos a ver. Hay una crisis respecto a esta institución que ha creado el Señor. Obviamente está detrás el enemigo, que quiere destruir a la familia, y la base de la familia es el matrimonio. Obviamente hay familias que no están compuestas de un matrimonio, puede ser un abuelo que crió a sus 2 nietos, y está bien, pero Dios creó el matrimonio. ¿De dónde salieron esos nietos? ¿De la nada? No, también Dios creó una familia. Y vamos a ver la voluntad de Dios para el matrimonio desde el punto de vista bíblico, lo que dice la palabra de Dios. ¿Deberíamos casarnos o permanecer solteros? Bueno, este tema lo estuvimos viendo con los jóvenes, hubo bastante debate. Hicimos una votación, la mayoría votó por el matrimonio como una situación mejor que la soltería, pero vemos a la luz de las Escrituras que no es algo ni bueno ni malo. Bueno, ¿deberíamos casarnos o estar solteros? Hay un verso, ¿cierto? Soltero uno está genial, pero casado uno está ya en depresión por las deudas, ya no tengo tiempo para nada, ni para dormir, sobre todo si vienen los hijos. Este es un tema en el que los cristianos gastan su energía más que en cualquier otro ámbito de sus vidas. Bueno, ahí me equivoqué, no era de sus hijos. En cualquier ámbito, lo que más gastan energía los cristianos es en el tema relacionado al matrimonio. Porque un joven cristiano, un ejemplo, tiene 13, 14 años, ¿en qué va a comenzar a pensar? En que le gusta a alguien. Y ahí viene la palabra de Dios o la enseñanza de la iglesia, le dice, tienes que esperar en el tiempo y el orden de Dios, y la idea es que sea un noviazgo hacia el matrimonio, no porque sí. Por lo tanto, ya la persona comienza a pensar, comienza a idealizar, comienza a tener propuesta de cómo lo va a hacer, cómo quisiera que fuera. A algunos les va bien, a algunos les va mal, y algunos luchan con esto. Y algunos motivo de bromas cuando dicen que el pastor dice que pasen adelante los solteros porque vamos a orar por ustedes. Y dicen, bien, amén, ahora me toca a mí. Y obviamente que no es así, no es como que uno ore por una persona y llegue vamos a quitarle este espíritu de soltería, no es así. La seriedad del matrimonio se hace patente cuando nos damos cuenta de que hay una persona que nos conoce con la mayor intimidad, ante quien somos más frágiles y vulnerables, y quien configura e influencia potencialmente nuestra vida, y es nuestro cónyuge. Podemos, cuando estamos solteros, tener amigos muy cercanos, pero cuando nos casamos, esos amigos se empiezan a dar lugar a otra persona, que es nuestro cónyuge. Y debiera ser nuestro cónyuge. Sería insólito que una persona tuviera más intimidad con otra persona y no con su cónyuge. Es bastante extraño, y ahí hay problemas. Porque ¿qué pasa si una persona tiene más intimidad en el sentido no físico, sino de contar sus cosas, sus cosas más privadas, con su mamá que con el... ¿Qué va a hacer la mamá? Se va a estar metiendo. Y hay problemas, ¿no? Y pasa mucho. O con un amigo. El amigo del joven, por ejemplo, puede tener más influencia que él. Y ahí hay problemas, hay roces. Y se da que hay entre cónyuges que odian a los amigos del esposo, por ejemplo. O las amigas del... ¿Por qué? Porque hay una tensión que no debería haber. Porque Dios creó
el matrimonio desde el principio de la creación con Adán y Eva. Y aparte de tener ellos intimidad con Dios en su relación, tenían intimidad entre ellos de contarse todo. Y así también nosotros tenemos una persona, los que están casados, los que se van a casar, una persona que va a tener una relación más cercana que con cualquier otra persona. Y es importante esto porque, como lo dice ahí, es ante quien somos más frágiles, porque nosotros tenemos días buenos y días malos. Y la persona que nos conoce en esos días es la persona que vive con nosotros. Cuando llegamos con rabia, decepcionados cuando nos echaron del trabajo, llegamos mal, ¿con quién hablamos? Cuando nos pasó algo bueno, ¿a quién le avisamos de los primeros? Cuando usted tiene un accidente o le pasa algo, ¿a quién llama? Bueno, hay casos y casos, porque a veces hay entrevistas y dice, ¿usted le pasa algo? ¿A quién llama? A mi mamá. Y está al lado el marido y dice, chuta. Bueno, y así. Donde somos frágiles y vulnerables, una de las cosas que lucha, por ejemplo, el hombre es con la plata, el dinero. Y generalmente a ninguno de nosotros los hombres nos gusta aceptar que no tenemos plata. Pero ¿quién más sabe que la esposa que el hombre no tiene plata? Y al hombre no le importa, no tengo plata. Pero después llegan visitas, anda a comprar jamón. Al tiro. Después dicen, por favor, rebánamelo para visitas. O sea, bien delgaditos. O grueso, no sé, depende de la impresión que quiera dar. Esa persona es quien configura e influencia potencialmente nuestra vida, puede ser para bien o para mal. Hay personas que, estando solteros, eran desordenados, desaliñados, no tenían para dónde vivir, para dónde ir. Se casaron o tuvieron una relación y comenzaron a ordenarse. En el caso del hombre se afeitaron, se ordenaron, comenzaron a estudiar y le hace bien. Y viceversa, también la mujer también. Porque empiezan a decir, mira, no me gusta cómo se te ve esto, me carga esto, no sé qué. Bueno, mi esposa también me decía, no me gusta cómo se te veía esa polera, así que me la agarró y me la botó. Entonces ella me solucionó algo. Y yo también le agarro ropa y se la boto en venganza, porque yo digo, estos es parecer hippie, y tú no eres hippie, así que fuera. Entre los dos nos botamos ropa. Por lo tanto, influencian para bien y para mal, en todo sentido. Hay personas que puede ser que no tengan un buen vocabulario, pero si están cerca de una persona que tiene buen vocabulario, van a comenzar a cambiar su vocabulario para mejor. O si es un poco desordenado y el otro es más ordenado, comienzan a complementarse. Porque yo creo que está bien igual que una persona se case un desordenado con una desordenada, está bien porque se complementan. Imagínense si estuvieran dos desordenados. No hay cómo abrir la puerta, ¿cierto? No podrían entrar más en la casa porque está todo. Entonces, esa es la persona que Dios puso para compartir. La pregunta que muchas personas se hacen es, ¿debería casarme desde el punto de vista bíblico cristiano? Muchos responderían a una sola voz, sí, todos deberían, casémonos todos. Es obligación casarse. Puede ser que tengamos la idealización del matrimonio por las novelas, sobre todo las turcas. Las novelas donde el joven conoce a la niña, o el millonario conoce a la niña que está haciendo aseo. Bueno, usted conoce toda esa historia. Bueno, algunas son más trágicas que otras. Como por ejemplo que la niña está sin mamá y cuida a la niñita. O en el cine, o los cuentos que aprendemos de pequeños. Y no necesariamente por un mandato de Dios, porque el matrimonio es un mandato de Dios. Es casi un mandato de la sociedad que encontremos pareja. Sí o sí tienes que tener pareja. Tengamos una linda historia romántica y que luego de casarnos vivamos felices para siempre. Ese es el ideal del mundo, ¿no? No, tú tienes que encontrar a alguien que te haga feliz y vivamos felices para siempre. Y se termine la historia. Pero ¿será eso lo que Dios estableció para el matrimonio? En realidad sabemos que no.
El matrimonio es como el comienzo de la historia, muy larga y también de muchos altos y bajos, pero que es bonito. Por eso muchos se casan, están meses y después se divorcian porque dijeron, esto no era no era el cuento de hadas que me aprendí, porque no conocen la palabra de Dios. Muchos que no logran cumplir con esa expectativa cultural quedan con una sensación de que algo está mal en ellos. Que si un joven no ha tenido novia en varios años, se sospecha que tiene tendencias homosexuales. Y eso es algo real. Muchas personas ven a un joven que hace tiempo algo pasa, vamos a orar por el joven. O en la familia empiezan a tirar tallas, empiezan a molestar. Y eso encuentro que no está bien delante del Señor. O en el caso de una mujer que siga soltera pasados sus 30 años, se asumía que tenía algún defecto que la hacía poco atractiva. Tales suposiciones no se encuentran en la palabra de Dios y son totalmente contrarias a las Escrituras. En la palabra no aparecen edades para casarse, no aparecen tiempo. Como yo les comentaba, hermano, hay iglesias que a los jóvenes los obligan, una vez que están un año de novios, tienen que casarse. Y esa es una imposición humana. Quizás en el fondo ellos quieren evitar que caigan en pecado, pero ¿acaso no es un pecado hacerse casar a una persona que no está hecha el uno para el otro? ¿Y qué es lo que va a provocar eso en el futuro? Un divorcio, que es peor que todo lo anterior. Y yo entiendo que cada pareja es diferente. Hay personas que se conocen 6 meses y después están toda la vida juntos. Hay otros que han estado años de pololeo, de noviazgo, y terminan y después conocen a otro y se casan al tiro. Y son cosas que uno no entiende, pero finalmente cada persona es diferente. Y muchos no logran cumplir con nuestra expectativa. No, esta persona es solterona. Algo tiene. Yo conozco una hermana en Cristo que es viejita ya, y ella es soltera. Todos pensaban que era viuda, no, es soltera. Y al conocerla, varios dicen, ahora sí entendemos por qué. Que tiene un carácter bastante fuerte. Pero no por eso las personas que tienen carácter fuerte no van a poder casarse, sino tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cada persona. Y esto finalmente es una presión cultural o una presión más social. Porque la palabra de Dios nos dice que es bueno casarse, pero también la palabra de Dios nos dice que es bueno estar soltero. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo vamos a leer ahora, lo vamos a analizar, cómo Pablo lo establece. Pero es importante, hermanos, que nosotros también entendamos esto desde el punto de vista de nuestra realidad. Cuando lo conversamos con los jóvenes, hay mucha presión hacia los adolescentes de decir, ya, pues ¿cuándo vas a tener tu novia, tu novio? Y así. Y cuando la tienen, ¿cuándo se van a casar? Y empieza la presión. Y después, cuando se casan, ¿cuándo vienen los bebés? Y después que tienen los bebés, ¿cuándo viene el otro bebé? Y así. Es una presión sin fin. Cosa que yo he vivido bastante fuerte, pero yo soy inmune a eso. Mi esposa no, a ella le carga que le digan cosas. Y pone caras. No, yo digo, muchas gracias. No, ahí estamos esperando. Siga esperando. Cada uno tiene su tiempo. Por lo tanto, esas son, como le decía, suposiciones más culturales. Y si usted tiene entre sus familiares cercanos una persona que sea como un solterón, podríamos decir, o solterona, déjelo tranquilo y ore por ello. Y no lo moleste. Porque no es que la persona salga a la calle y diga, ya, tú, estamos pololeando, listo, soluciona el problema. No es así. Y esto no es de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a avanzar ahí. Soltería o celibato. Desde una perspectiva de la Biblia, el cristiano soltero siempre debería buscar el celibato.
suena extraño la palabra, celibato. Esa es su opción legítima. Y se debe reconocer que existe el celibato en cristianos como en los cristianos como una preferencia definitiva y legítima. El celibato es mantenerse puro y casto sin, por ejemplo, en el caso de los hombres, sin tener nada sexual con una mujer, y en el caso de las mujeres, nada sexual con un hombre. Ese es el celibato. O sea, todo soltero cristiano debería ser célibe, ¿o no? Porque hay personas solteras que parece que estuvieran casados. Hasta le dicen mi señora a la polola, porque me manda. ¿Y qué hay de aquellos que tienen también hijos fuera del matrimonio? ¿Se dan cuenta? O que hacen todo al revés. Tienen hijos, todos se van a vivir, y ya cuando están viejos, ya, ahí recién, podríamos hacer algo nuevo. ¿Qué cosa? Casémonos. Y ahí se van a casar. Por lo tanto, el soltero cristiano siempre debería buscar el celibato. Y esa es su opción legítima. Obviamente, si esta persona encuentra a la persona adecuada, va a tener que dejar de ser célibe, porque lo van a obligar una vez que se case a dejar de serlo, ¿o no? Lo van a obligar a que no sea más célibe. Y se debe reconocer que existe el celibato en cristianos como una preferencia definitiva y legítima. Si un hermano o una hermana se va a mantener casto para toda su vida, es lo que el Señor ha establecido para él, y esa persona lo encuentra bien y no le molesta y está bien, no hay problema. Pero en las iglesias hay gente empeñada en encontrarle pareja a todos. Yo hace poco hablé con una joven de otra iglesia que me decía, hoy mi pastora no hay caso de que no me deja tranquila. Anda para allá preguntando que hay un hijo pastor allá, que puede ser que yo lo puedo conocer, y así anda buscándole, como Cupido. Déjala a la niña tranquila si tiene su tiempo. Pero empieza a buscar por edades más o menos. ¿Y eso qué es lo que genera? Presión. Y es peor. El Señor Jesús fue célibe, ¿o no? El Señor fue soltero y también casto, en el sentido de no tener ninguna relación amorosa con nadie, en ese sentido. No por falta de rasgos masculinos necesarios para hacerlo atractivo, porque Jesús sí era atractivo. ¿Acaso por qué las multitudes lo seguían? Y hermano, estoy seguro, no lo dice la Escritura, pero estoy segurísimo que muchas mujeres lo miraban con otros ojos. Porque si pasa hoy, ¿acaso no pasaba en esa época? Estoy seguro que sí. Pero él siempre se mantuvo en su posición. Incluso gente que tiene la mente perversa, dicen que María Magdalena era casi como una concubina, totalmente errado y falso, y solamente propio de mentes corruptas, que no pueden entender a Jesús como un ser santo, y que Él vino a hacer su propósito. Por lo tanto, no era que Jesús fuera como poco atractivo, por eso nadie quería estar con Él. No. Más bien su propósito divino obvió el destino del matrimonio, porque ¿para qué es el matrimonio? Para establecerse en esta tierra por un largo tiempo. Jesús, ¿para qué querría casarse si a los 33 años iba a sufrir en la cruz, iba a morir, después iba a ascender a los cielos? ¿Para qué iba a hacer eso? ¿Para qué iba a dejar una familia en ese estado? Aparte, si nos ponemos a pensar, ¿qué hubiese pasado con los hijos de Jesús en ese sentido? Estarían, ¿cierto?, flotando en la idolatría, porque como son las personas, y hay gente que inventa que Jesús fue a la India y se casó y por ahí andan los hijos de Jesús, la genealogía sigue para abajo, y eso es totalmente falso. ¿En qué momento Jesús fue a la India? Son puras conjeturas inventadas. Por lo tanto, Jesús se enfocó en su propósito divino, por eso Él lo vio el matrimonio, ya que era crucial que Él se dedicara por completo a la preparación de su novia, la iglesia, para su futura boda. Jesús no iba a perder tiempo
en eso porque él estaba totalmente enfocado en enseñarle a estos discípulos porfiados, duros de cabeza, cuál era su propósito, y aún así, habiendo dedicado 3 años de su vida todos los días a enseñarle, aún así se equivocaron. Y él les dijo, va a pasar esto otro, escúchenme. Y después Jesús murió, ay, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y después, acuérdense que él les dijo, no se vayan de Jerusalén. Ah, ¿verdad? Un porfiado. ¿Se dan cuenta? Vamos a leer 1 Corintios 7, vamos a leer esta parte. 1 Corintios 7, 25 al 30. Esto es bastante más extenso de lo que vamos a leer. Primera de Corintios 7, del 25 al 30. Dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado. Para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Gracias, Pablo. Déjeme decirle lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Vamos a seguir al 31. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Para Pablo, la venida de Cristo era inminente. Por lo tanto, él decía, mejor no se casen porque quédense como están, no vale la pena seguir. Naturalmente, él tenía una visión de que Cristo venía ahora ya, estaba a la vuelta de la esquina. Lo que él no sabía humanamente era que iban a pasar más de 2000 años, todavía estamos esperando, y que, bueno, porque es la voluntad de Dios así. Y Dios le dio sabiduría a Pablo para comenzar diciendo esto en el versículo 25. Él dice, en la segunda parte, después del punto seguido, dice, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Es una sabiduría que Dios le dio a él, pero no es un mandato. Aquí dice, no tengo ningún mandato del Señor. O sea, no es obligación lo que les voy a decir. Entonces no lo diga Pablo. No, igual lo hace como recomendación. Pero no es un mandato de que tiene que ser así. Porque si usted sigue leyendo, lo acabamos de ver, es como que se contradice, ¿no? Es como tragicómico, porque ¿qué es lo que dice? No se casen, pero a la vez los que se casan están bien. Ahí lo dice en el versículo 26. Debido a la crisis actual, hoy en día hay crisis, podríamos estar en la misma situación que la que está Pablo. Pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Puede ser que Dios a uno le revele que mejor no se case y no tenga hijos porque a esa persona le reveló que van a sufrir y hay otras personas que no. Es la voluntad de Dios que sigan naciendo hijos de Dios, como por ejemplo yo pienso que entre más hijos de Dios nazcan mejor. Mi esposa no está de acuerdo con eso. Por eso, entre más cristianos nacen, y nosotros estamos en ese trabajo, hacer hartos cristianos. Hay que llenar la iglesia. Pero
Eso, como le digo, hermano, depende de cada uno. El versículo 27 dice, si tienes esposa, o sea, estás casado, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, o estás soltero en este sentido, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado, y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas, y estoy tratando de evitárselos. Desde el punto de vista de Pablo, ¿cuáles eran los problemas inminentes? Yo me caso hoy día y mañana puede ser que me tomen detenido y me maten, o tomen a mi esposa y se lo lleven raptados por predicar el evangelio, o los maten, o lo utilicen para evitar que los demás, y eso sucedía en ese momento. ¿Se da cuenta? No es como hoy en día que nosotros nos casamos, podemos formar nuestra familia, nos podemos ir a vivir juntos. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, estamos viviendo algo tan terrible. De hecho, la vida de Pablo estaba en peligro de muerte a cada pueblo y lugar y ciudad donde él iba. Entonces él decía, ponerme a pensar de que un hermano o algún cristiano quiera casarse es como formar una familia, establecerse. En este momento donde los romanos, las personas nos están persiguiendo para matarnos, ¿es adecuado? Mejor quédense como están. Porque para Pablo decía, en ningún momento esto se va a arreglar, porque usted sabe que el imperio romano no se deshizo de un día para otro. Pasaron décadas hasta que cayera ese imperio terrible. Por lo tanto, para Pablo dice, no, de aquí a para cuándo se va a arreglar esto. No es como nosotros que decimos, no, yo me voy para otro país, o cuando se vaya este presidente, ahí se va a arreglar. Ahí Pablo no tenía ninguna esperanza humana en ese sentido. Por lo tanto decía, mejor quédense como están y dedíquense a buscar de Dios porque en cualquier momento vamos a partir. El 29, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, ahí lo está aclarando. Así que ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Y los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Era algo inminente. Desde ahora, como algo ya, de aquí a las 2 semanas más, o no llegamos a fin de mes, decía Pablo. Más adelante sigue hablando Pablo, si usted quiere lo puede seguir leyendo, de que es mejor estar soltero como yo lo estoy, dice Pablo. Es mejor estar así para dedicarse 100% a la obra, porque dice que el casado está enfocado ¿en qué? En su matrimonio. Y nosotros decimos, ya, el casado está enfocado en su matrimonio, pero eso no es una palabra dicha al aire, porque los que están casados, ¿qué deberían hacer de acuerdo a esa palabra? Están enfocados en su matrimonio. Esa es su labor. Y está ahí clarito, ¿o no? Deberíamos enfocarnos en eso, para que el enemigo no tienda trampa, como lo hace hoy en día con el mundo, hace lo que quiere con ellos, pero no así con los hijos de Dios. Estas palabras de Pablo se han malinterpretado y distorsionado. No es el celibato mejor que el matrimonio, ni el matrimonio mejor que el celibato. Ambos son bienes y bendiciones de Dios. Dios nos usa para su gloria, estando solteros, estando casados o estando viudos. Dios nos va a utilizar para su gloria igual. Y no es que los casados estemos en una mejor posición, estamos un peldaño más en la gloria, más arriba. No es así. Porque si no, miremos a Jesús, que él nunca se casó, entonces ahí perdimos todo, un ejemplo. Pero tampoco era el propósito de Jesús casarse, porque si hubiese sido, se hubiese casado. No era tampoco un impedimento. Por lo tanto, se da cuenta que lo que Dios quiere para nosotros es muy distinto a lo que quiere el mundo. Hoy en día hay muchas razones por las cuales una persona se quiere casar. Por estabilidad económica, por estabilidad emocional. Hay personas que se quieren casar por la presión social. Y yo les conversaba a los jóvenes que hay jóvenes cristianos que lamentablemente
se han casado porque la otra persona era atractiva físicamente solamente o porque iban a tener relaciones sexuales, por fin, después de mucho tiempo. Y eso es terrible porque eso pasa. ¿Y qué pasa realmente con el amor? Se esfuma y finalmente terminan viviendo amargados. Porque ¿de qué servirá la belleza si yo no amo a esa persona? ¿Has escuchado esa frase que dice, lo que tiene de lindo o de linda lo tiene de amargado o de pesado? Porque ¿qué es mejor estar con una persona que uno ama realmente que tenga que los aspectos físicos? Eso pasa. Y también recuerdo una vez un modelo chileno, él dijo que había tenido relaciones amorosas con muchas modelos también, y él dijo que llega un momento en que uno se acostumbra y que ya uno lo encuentra atractivo a la otra persona, por lo tanto lo que realmente vale es lo que tiene la persona adentro, sus sentimientos, sus expectativas, porque la belleza pasa. ¿Y qué pasa con los famosos de nuestro país? No, sin ir más lejos. ¿Qué pasa con los matrimonios? Se están destruyendo. Aquellos que se veían firmes, ¿qué pasa con ellos? No, se aburrió teniendo hijos grandes y todo, ahora anda con otra. Y ella con otro, y así. Empiezan a andar de aquí para allá, ¿y qué es lo que sucede? Se transforma, se destruye lo que Dios ha creado. Y menos mal que no son cristianos, pero lamentablemente igual hay muchos cristianos que siguen ese ejemplo. El celibato, católicos versus protestantes. La palabra celibato se nos viene harto a estos monjes célibes, ¿cierto? Que se mantienen ahí. La Iglesia Católica Romana impuso a su clero el mandato de mantenerse célibes. Esto está más allá de los requisitos de la propia Escritura. Tanto así que se ha convertido en un acto legalista. ¿Quiénes son los miembros del clero? Los líderes, los ministros de culto. No pueden casarse y no pueden tener relaciones sexuales con nadie, así totalmente, si alguien quiere optar, obligado a guardarse de eso. ¿Está eso establecido en la palabra de Dios? No. ¿Qué consecuencias ha traído esa pésima decisión? Sacerdotes teniendo hijos escondidos por ahí. Claro, homosexualismo también, encubierto, abuso, lo más terrible, un abuso terrible que se ha cubierto. Y podríamos decir, los evangélicos también. Sí, pero no es institucional, no es que nosotros, algunas personas lo han hecho, pero ahí es como institucional la cosa. ¿Y qué pasa cuando se han hecho nuevas obras, la Costanera? ¿Qué descubren por debajo? Cientos de fetos de huesos. ¿De dónde están? ¿De dónde salieron todos estos fetos? Todos estos bebés abortados. Y todos lo saben de dónde están, de dónde vienen. Pero nadie lo quiere decir. De la maldad de muchas personas. Y Dios no mandó este mandato de que todos tenían que ser célibes. ¿Hay personas que tienen este don? Sí, pero no todos. Por eso nosotros como protestantes creemos que sí es bueno el matrimonio y también necesario. Porque en la práctica es necesario que un líder esté casado. Incluso dentro del ambiente cristiano evangélico es raro que un pastor, no esté casado. Es raro. O una pastora que venga sola. ¿Y dónde está su esposo? No tengo esposo. Mi esposo es el Señor. Es raro. Es raro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos afirmado que los líderes tienen que estar casados. ¿Se da cuenta? Contrario a la Iglesia Católica, que los curas, los sacerdotes, son todos solteros y célibes. Y no sé por qué le dicen padres si no son padres de nadie. Bueno, hay algunos apóstoles que se creen apóstoles, que se dicen padres también. Yo soy tu padre espiritual. Y pues obviamente fuera de la palabra de Dios. El punto central
en el caso de personas que son ministros de culto religioso y que se terminan casando, es más bien un tema de lealtades. Lamentablemente, el tema fue tan discutido que los protestantes reaccionaron yéndose al otro extremo, desechando el celibato como una opción viable. Es, de acuerdo a la voluntad de Dios, que un cristiano se mantenga soltero o célibe para toda la vida. ¿Es una opción legítima? Sí, pero para nosotros los cristianos no es normal. O sea, alguien tiene que formar familia, si esta persona es usada por Dios, pero Dios tiene a hombres y mujeres que solteros han hecho la voluntad de Él y van a seguir así. Pero a veces son cosas, como le decía, culturales o cosas que hemos aprendido como que es malo, porque los católicos lo hacían, es malo. No necesariamente, porque es un don y una bendición que Dios le da a algunos. Volviendo a las palabras de Pablo, es importante señalar que casarse no es pecado. El matrimonio es una opción legítima, noble y honorable dispuesta para todos los cristianos. Entonces, si usted está en la disyuntiva entre casarse o estar soltero, sabe que en ambas opciones está la bendición de Dios si usted busca la voluntad de Dios para su propia vida. Más adelante, aquí en 1 Corintios, habla de aquellos que enviudan o se pierden a su cónyuge. Dice que se pueden volver a casar con tal que sea en el Señor. Lo dice textual. Pero hay muchas personas que se equivocan y se olvidan de leer esa parte y se casan con cualquiera, puchas. Tropiezan con la misma piedra. ¿Por qué no lo arreglaron a la segunda? Pero a la tercera y a la cuarta y vale. Total, en el cielo no hay casamiento. Porque uno a veces lee a Pablo y dice, pucha, me casé, no había que casarse. No es así, sino que Dios le dio un don a cada uno. Esto, hermanos, es la primera parte del tema que tiene que ver con el matrimonio. Naturalmente vamos a ir viendo más cosas que son importantes. Pero es bueno sacar de nuestra mente aquellas cosas que son más culturales o presión social que lo que realmente es la palabra de Dios. Le voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Qué edad cree que tenía Isaac cuando el siervo de Abraham fue a buscarle esposa? Yo creo que ya Isaac está bueno para tener esposa, así que vamos a buscarle esposa. ¿Qué edad cree que tenía? Tírense una edad. El pastor no, porque me va a echar para abajo la... Ya, el hermano Isaías dice que 30, estamos pasadito. Ajá. La hermana María dice que 40, ¿usted, hermano? 60, 50, se están pasando, hermano. No sabemos, yo tampoco sé. Hay que pedirle sabiduría. Dios, ¿qué edad tenía? Ya estaba más o menos, porque Abraham dice, tengo que buscarle esposa y no quiero y tiene que ser entre nuestra familia, y no quiero que él vaya para allá porque quizás vea que es más bonito el lugar allá, porque recuerden que ellos eran nómades en el desierto, por lo tanto cualquier lugar que estuviera fértil o con ganado iba a ser obviamente más atractivo, y él tenía miedo que su hijo, su único hijo, se quedara por allá y él quedara ahí. Por lo tanto manda, y esta era una jovencita. Sí sabemos que era jovencita Rebeca. Bueno, el pastor que dice que qué edad tenía, claro, como 30 o 35 años. O sea, estaba bastante... Nosotros yo creo que como a los 15, hay gente que de niño, oye, y el niñito en el jardín tiene polola. Y uno los mira como, cállese señora.
Déjese eso. Hay personas que a los 18, ya estás grande. ¿Cuándo vas a tener una polola o pololo? Y así empieza la presión. Pero Abraham dice, yo creo que ya te está pasando, se está pasando de maduro. Bueno, dice la Biblia que a esta doncella, que lo más probable es que era muy joven, alrededor de 17 o 20 años, porque eso era normal en aquella época, cuando iba llegando, vio a un señor y le preguntó al siervo, ¿quién es ese señor? Y dijo, él es mi señor, el Isaac. Y ahí dice que ella se enamoró de él a primera vista. Y ahí eso es impresionante, porque ellos nunca se habían visto y se enamoraron. Isaac dijo, será. Y ella también dijo, será. Es lo que no hay más opciones. Se da cuenta que eso como que rompe nuestros paradigmas, como decir, no, tienen que ser más o menos de la misma edad, el hombre tiene que ser mayor, pero no tan mayor. Pero nos damos cuenta que eso es algo cultural también. Por lo tanto, es importante esto que Dios está establecido, porque Dios afirma a la sociedad con la familia. Y nuestra Constitución dice que la base de la sociedad es la familia. Lo dice. El tema es que nos define qué es familia, y ahí se agarran todos los que no están de acuerdo con nuestra familia, pero es la familia. El que lo escribió estaba pensando en una familia nuclear, nuestra familia, un hombre, una mujer y los hijos. Eso es. Por lo tanto, eso es lo que afirma la iglesia también, las familias. Ese es el plan de Dios. Sabemos que hay ciertos casos particulares y está bien, pero esa es la voluntad de Dios. Les invito, hermano, a que podamos orar y agradecerle al Señor por este